Vamos a hablar con Mario de la Roca, periodista, historiador, escritor, de todo. Mario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día, un saludo y un saludo a la audiencia. Gracias, Mario. Primero, tenés varios libros Sí. escritos. Estamos hablando de una persona que está realmente formada e informada, ¿no? Tenés 2 o 3 libros escritos ya, Mario. Bueno, en colaboración, ya hace mucho y estuve en dos, y después, bueno, los propios sobre el pensamiento de Antonio Gramsci, que es sobre lo que trabajé muchísimo. Gramsci en la Argentina, los desafíos del kirchnerismo, que está en el mercado argentino, Macri, Durán Barba, Globos, Negocios, Círculo Rojo y Guerras Sucias, que también estuvo antes de que Macri asumiera la presidencia, digamos, analizando todo lo que fueron Sí, sus en el gobierno de la ciudad, y bueno, después uno sobre la juventud de la Cámpora, mirá. también de hace unos años. Ahí lo importante es el análisis sobre Durán Barba. Bueno, Sí. el tema de Antonio Gramsci también sirve para analizar todo lo que pasó en Cuba, y el de Durán Barba, bueno, por el tema de las guerras sucias y todo eso, que bueno, Cuba ha sido en estos días y sigue siendo motivo de mucha guerra sucia comunicacional, en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo es la situación en Cuba, Mario, en este momento? Que estamos como no sabiendo qué mirar y qué escuchar, ¿no? En este momento desde acá. Mira, en este momento absoluta tranquilidad. Lo estuve desde el día domingo que ocurrieron las protestas, que realmente se corrobora al final que no son organizadas, no tienen sustento popular, son en general débiles. Bueno, a los medios hablaron de inéditas, cuando no eran inéditas siempre hay alguna pequeña protesta, en general financiada directamente por parte de agentes de los Estados Unidos, de aquí de la jefatura de la sección de intereses comerciales en La Habana. También hay 500 días de pandemia en un país que privilegió la salud absolutamente por sobre la economía, y hay cierto resentimiento económico, Ujú. pero bueno, después de ahí absoluta calma y tranquilidad, como se preveía y como yo había comentado toda esa semana posterior al domingo. Lo que sí hubo, bueno, declaraciones del alcalde de Miami muy duras sobre pedido de intervención militar en Cuba al presidente Biden, pedido de la comunidad cubana y derrotas de Estados Unidos, que bueno, también es el marco donde se inscribe todo esto, ¿no? Digamos, la presión de Estados Unidos sobre Cuba, como sobre Venezuela, Nicaragua y en realidad sobre todos los países de América Latina, porque está perdiendo terreno internacional frente a Rusia, frente a China. Los últimos dos hechos de estos días, antes de ayer, quiso sacar una declaración de la OEA, y los únicos países que lo acompañaban eran Colombia, Brasil, algunos europeos pequeños, los grandes países europeos de la ONU, no la acompañaban en la ONU, y después en la OEA tampoco lo acompañaron casi ningún país de América Latina, así que no pudo sacar la declaración. Y después un tema que por ahí está fuera del contexto de Cuba, pero es importante informarse, la gran derrota que tuvo con la construcción de un gasoducto que va de Rusia a Alemania, cuando Alemania terminó acordando con Rusia y no con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está viniendo de derrota en derrota, y entonces esto es un intento más de someter a todos los países de América Latina a sus políticas, ¿no? Ujú. Hay algo que es interesante que es la crisis en Cuba tiene una línea marcada muy directa que tiene que ver con el bloqueo que sufre Cuba hace muchísimos años. Digo, los mismos que exigen la intervención a Cuba por una supuesta crisis, son los que mantienen un bloqueo hacia la isla que también afecta económicamente a la vida de todos los cubanos. ¿Cuál es la situación en ese sentido? ¿Se pide desde el pueblo de Cuba el levantamiento del bloqueo o no tienen idea o no tienen reacción ante eso? No, la reacción es muy fuerte, y bueno, se expresó mucho cuando fue el momento de Barack Obama. Cuando Barack Ujú. Obama vino a Cuba, fue bien recibido por el gobierno, por el pueblo,
estuvo varios días con su sonrisa, pero bueno, sabemos que los presidentes demócratas muchas veces no pueden hacer a veces por ahí lo que querrían hacer, o no tienen en general el poder para hacerlo, porque en Estados Unidos sabemos mucho que no gobierna el presidente, gobierna Wall Street, el Pentágono, el complejo militar industrial. Entonces el pueblo sufre el bloqueo hace 62 años, pero Cuba a pesar de eso sobrevive, digamos, o sea, no hay crisis, sino que hay restricciones para que uno pueda hacer lo que necesita, o sea, uno comercia en general con países cercanos, por los costos de transporte, complementarios. Argentina comercia con Brasil, digamos, intentan la integración regional. Bueno, Cuba, estamos acá enfrente de Estados Unidos, Cuba tiene socios, por supuesto, México un socio histórico, España un socio histórico, a pesar de los cambios de ideología que puedan tener sus gobiernos. Hoy China y Rusia son aliados muy fuertes de Cuba, pero en el aspecto comercial, naturalmente Estados Unidos sanciona además a terceras empresas de otros países, por ejemplo europeos, para que no inviertan en Cuba. Entonces es como a una familia que todo le cuesta más, que vos puedas comprar algo en la otra cuadra de tu casa y tengas que viajar 100 kilómetros para comprar el queso o cualquier artículo de la heladera, digamos. O sea, de eso se trata. Esos son los perjuicios económicos que Cuba sufre, y que, bueno, Biden no ha levantado ninguna de las 243 medidas con las que Trump recrudeció el bloqueo. Tampoco se permite la llegada de muchos norteamericanos a la isla, que está acá cerquita. Muchos norteamericanos visitan, algunos se los deja, como algunos actores famosos, Danny Glover, que es muy amigo de la isla, siempre viene, pero digamos, no se permite un intercambio comercial, financiero, económico, que siempre, bueno, beneficiaría a la isla, como beneficia a muchos otros lugares, el turismo y todas esas. Cuba vive mucho del turismo, entonces todo eso es un perjuicio que ya lleva mucho tiempo. El mundo lo rechazó en Naciones Unidas, 184 países, o sea, todo el mundo prácticamente, y bueno, Cuba tampoco es una amenaza para nadie, ¿no? Y ningún bloqueo se justifica, pero a veces, bueno, sabemos que Estados Unidos ataca a Venezuela por el petróleo, ataca a Irán también por el petróleo, ataca por intereses económicos muy concretos, ¿no? Y en Cuba esos intereses económicos no los hay, y aparte saben que este es un pueblo que seguramente va a resistir cualquier intento de intervención, porque es un pueblo unido, que apoya mayoritariamente al gobierno, es un país soberano, que tiene claro dónde está parado y hacia dónde va. Mario, hace un tiempo venimos viendo que Cuba hace también determinados movimientos para mostrar su interés en flexibilizar algunas cuestiones, en la idea de no ser, por ahí como lo vemos nosotros, tan duros en determinadas medidas. Y hay como un intento de decir, bueno, listo, la parte de la revolución se consolidó, ya estamos, ahora vamos a tener una mirada más a futuro, por lo menos en cuestión de la sociedad, de ser un poco más blandos en determinadas cuestiones, que nosotros lo interpretamos así. Lo digo porque desconozco completamente la vida en la isla y la política, porque toda la información que nos llega desde ahí es bastante manipulada, entonces uno nunca sabe cuál es la verdad y cuál no. Sí. Ahora, estos intentos de ser un poco más flexibles, evidentemente en otros países en el exterior, en Estados Unidos, no se vio, porque evidentemente siguen pensando que en la isla está Fidel Castro en una, entre comillas, lo digo, supuesta dictadura. Claro, no, en términos, o sea, aquí lo que hay una flexibilidad de hace tiempo, y que muchos que no, por ejemplo, que no concordamos nunca, yo desde la Argentina, desde una izquierda heterodoxa, nunca compartí el modelo de la Unión Soviética. Cuba tuvo hace tiempo un modelo de planificación económica que ya de los tiempos de Fidel Castro se viene flexibilizando lentamente, porque Cuba entiende que los cambios tienen que ser lentos y no drásticos, porque se pueden tener consecuencias imprevisibles. Eso se acentuó con Raúl Castro, hoy se sigue acentuando la flexibilización económica, la iniciativa privada, la inversión extranjera. Acá hay mucha inversión extranjera, hay ya actividad privada muy desarrollada, o sea que eso va en avance
y podría, y la tendencia es a flexibilizarse más. En términos de derechos civiles, digamos, que son respetados por el gobierno, no solo que son respetados por el gobierno, sino que son generados por la misma sociedad, digamos, impulsados por la misma sociedad. En términos de derechos civiles, esta es una sociedad muy abierta a niveles impensables, si se lo quiere pensar en términos de una dictadura. Es imposible, digamos. Y aparte, bueno, es imposible una dictadura con tanta cultura, con tanta educación. Ninguna dictadura le da educación y cultura a su pueblo como le da Cuba a su pueblo, digamos. Podemos hablar de una dictadura en un país con alto grado de analfabetismo, pobreza, como puede ser, pensemos en la cercanía argentina a un país como Paraguay. Claro. O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver, digamos. Y después, lo que sí hay, bueno, hay un trabajo, si no lo vemos desde que Estados Unidos ataca permanentemente a Cuba, no solo mediante el bloqueo, sino mediante ataques constantes, que fueron intervención militar, sabotajes, atentados, financiamiento de disidentes. Entonces, naturalmente, todo lo que sería el marcos de lo que se llama, digamos, que sería para discutir la libertad de expresión, por supuesto, acá está regulada. Digamos, está regulada en muchos términos, incluso en términos de la pandemia también estuvo regulada. Aquí es impensable que alguien en la televisión, como pasó en Argentina con una periodista que dijo que el COVID se curaba con hipoclorito, digamos, o sea, esas cosas son impensables, digamos, eso acá es delito, digamos. Claro. O sea, y después hay, bueno, también distintas maneras de ver las clases presenciales aquí nunca existieron, digamos, aquí son consideradas un crimen. En medio de la pandemia llevar a los niños a la escuela es una locura. O sea, hay una diferencia de valores con lo que uno ha vivido, no en Argentina, sino en muchos países capitalistas, donde en realidad gobierna muchas veces las dictaduras de mercado, digamos. O sea, cuando uno hay clases presenciales, es la dictadura de la educación privada. Cuando se abren vacaciones en medio de la pandemia, hay presiones empresariales del sector turismo. Y así podemos ver cómo el mercado va imponiendo sus condiciones. Lo quiso hacer en la Argentina con la Copa América, y el gobierno estuvo en desacuerdo, y finalmente se terminó haciendo en el país que tiene una crisis pandémica impresionante como Brasil. O sea, si a eso se llama no flexibilizar, bueno, en esos términos Cuba no ha flexibilizado ni va a flexibilizar. Claro. Lo que sí acá podemos ver derechos de las mujeres, derechos de la juventud, derechos de la infancia y adolescencia plenamente desarrollados, derechos de acceso a la cultura que son impensables en países si uno no paga, digamos. Acá hay muchas cosas que son gratuitas, hay un gran desarrollo, hay una crítica. Hay gente que critica, pero sabe que no va a poner lo fundamental en cuestión. Claro. Es como la Argentina, uno puede criticar, pero sabe que el límite es no salirnos de la democracia. Exactamente. Digamos, si vamos a tirar todo abajo para que pueda venir una dictadura, no, eso en Cuba se tiene conciencia de que hasta dónde se critica, qué es lo que se critica, y que se critica con ánimo también constructivo y no destructivo, ¿no? Totalmente. Mario, la verdad que no te quiero robar más tiempo, ha sido una charla interesante y quisiera que la repitamos en algún momento porque, insisto, sí, ¿cómo no? A nosotros la información nos llega completamente desarmada, no sabemos nada de lo que pasa en Cuba realmente. Así que está bueno tener a alguien que nos pueda explicar todo esto y que nos informe sobre lo que está pasando. Te mando un abrazo gigante, Mario. Bueno, un abrazo grande y acá, como sabés, siempre a disposición de ustedes cuando lo requieran, Emanuel. Un abrazo grande aquí desde La Habana. Gracias, Mario. Chau, chau.